Gráficas del movimiento rectilíneo uniforme y movimiento rectilíneo uniformemente variado. Al iniciar, es importante que reflexionemos algunas preguntas, como por ejemplo, ¿qué diferencias existen entre un movimiento rectilíneo uniforme y un movimiento rectilíneo uniformemente variado? ¿Cómo se representarían la posición, la velocidad y la aceleración de un objeto en cada caso? ¿Qué información podemos obtener al analizar cada gráfica? ¿En qué situación de la vida cotidiana o del deporte crees que se presentan estos movimientos? Todas estas preguntas las vamos a descifrar en el siguiente apartado. Introducción a la gráfica del movimiento rectilíneo uniforme y movimiento rectilíneo uniformemente variado. En la física, las gráficas son herramientas muy útiles que nos permiten visualizar y comprender cómo cambia el movimiento de un objeto con el tiempo. En particular, las gráficas de movimiento rectilíneo uniforme y del movimiento rectilíneo uniformemente variado nos ayudan a interpretar de manera rápida y clara la posición, la velocidad y la aceleración de un objeto a lo largo del tiempo. Recordemos qué es el movimiento rectilíneo uniforme y qué es el movimiento rectilíneo uniformemente variado. El movimiento rectilíneo uniforme es aquel movimiento en el que un objeto se desplaza en línea recta con velocidad constante, donde su aceleración es igual a cero. La posición cambia de manera uniforme, es decir, se recorren distancias iguales en tiempos iguales. El movimiento rectilíneo uniformemente variado es aquel movimiento en el que un objeto se desplaza en línea recta con aceleración constante. Su aceleración es diferente de cero. La velocidad cambia de manera uniforme, por lo que las distancias recorridas en tiempos iguales no son iguales. ¿Por qué son importantes estas gráficas? Las gráficas son importantes porque nos permiten analizar, predecir y explicar el comportamiento de los objetos en movimiento. A través de ellas podemos obtener información valiosa sin necesidad de realizar cálculos complejos, lo que facilita la comprensión de fenómenos físicos. Observa las siguientes gráficas del movimiento rectilíneo uniforme y del movimiento rectilíneo uniformemente variado. Analiza su forma, identifica qué magnitud se representa en cada una y piensa qué información podemos obtener de ellas sobre el movimiento de un objeto. Acá vamos a analizar lo que son las gráficas del movimiento rectilíneo uniforme y movimiento rectilíneo uniformemente variado. Ambas gráficas van a estar desglosadas en tres partes, que son las gráficas de posición con respecto al tiempo, de velocidad con respecto al tiempo y aceleración con respecto al tiempo. En las gráficas de movimiento rectilíneo uniforme, la de posición con respecto al tiempo nos va a dar una línea recta que va a ser una diagonal. ¿Okay? Y esa diagonal no es más que lo que es la velocidad, o sea, esa pendiente es la velocidad. Si esa diagonal va creciente, entonces quiere decir que la velocidad es positiva. Si la diagonal va decreciente, entonces quiere decir que la velocidad es negativa. Y esa velocidad va a ser constante porque estamos en un movimiento rectilíneo uniforme. La gráfica de velocidad con respecto al tiempo nos da una línea horizontal, totalmente horizontal, constante, porque la velocidad es constante. ¿Okay? Puede ser hacia arriba o hacia abajo. Si esa línea recta constante va hacia arriba, quiere decir que la velocidad es positiva. Si la línea recta constante va hacia abajo, quiere decir que la velocidad es negativa. La gráfica de aceleración con respecto al tiempo en el movimiento rectilíneo uniforme nos va a marcar una aceleración graficada totalmente en el eje de las X positivo, indicándome que la aceleración es nula, porque en el movimiento rectilíneo uniforme no existe aceleración, porque la velocidad es constante. Entonces la aceleración va a ser nula. También nos debemos apoyar en las ecuaciones del movimiento, que son las siguientes. Las ecuaciones del movimiento rectilíneo uniforme, entonces nos dice que la posición con respecto a un referido tiempo va a ser igual a la posición inicial más la velocidad por el tiempo.
conociendo también que la velocidad va a ser constante, va a ser igual al desplazamiento entre la variación del tiempo, conociendo que el desplazamiento va a ser igual a la posición final menos la posición inicial y el tiempo va a ser igual al tiempo final menos el tiempo inicial. Esta ecuación no es más que la ecuación de la recta. También debemos conocer que la velocidad es constante. Si la velocidad es constante, no va a haber aceleración en lo que es el movimiento rectilíneo uniforme. La aceleración va a ser totalmente nula. Ahora, analizando lo que son las gráficas del movimiento rectilíneo uniformemente variado, vamos a tener lo siguiente. Para la gráfica de posición con respecto al tiempo nos va a dar una curva o una parábola. Esa parábola va a ser la pendiente en cada punto y representa a una velocidad instantánea. ¿Okay? Si la parábola o si esa aceleración es mayor que cero, entonces la curva es cóncava hacia arriba. Ahora, si la aceleración es menor que cero, la curva es cóncava hacia abajo. La gráfica de velocidad con respecto al tiempo del movimiento rectilíneo uniformemente variado va a estar representada por una línea recta inclinada, o sea, por una pendiente. La pendiente es la aceleración. Si la aceleración es mayor que cero, entonces la recta es creciente. Si la aceleración es menor que cero, o sea, o negativa, la recta es decreciente. Para la gráfica de aceleración con respecto al tiempo del movimiento rectilíneo uniformemente variado, nos va a dar una línea recta horizontal que va a ser constante, porque bien sabes que en el movimiento rectilíneo uniformemente variado la aceleración es constante. ¿Okay? Entonces, esa aceleración puede estar en la parte de arriba, que me va a indicar que la aceleración es positiva, o puede estar en la parte de abajo, que me va a indicar que la aceleración es negativa. Acá también me voy a apoyar con las ecuaciones del movimiento rectilíneo uniformemente variado. ¿Qué me dice lo siguiente? La ecuación de posición con respecto al tiempo va a ser igual a la posición inicial más la velocidad inicial por el tiempo más o menos un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado, teniendo en cuenta que este más o menos es si la partícula está acelerada o desacelerada. La ecuación para calcular la velocidad con respecto al tiempo, o sea, la velocidad en cualquier punto con respecto al tiempo va a ser igual a la velocidad inicial más o menos la aceleración por el tiempo. La ecuación para calcular aceleración va a ser igual a la variación de velocidad entre la variación del tiempo, donde la variación de velocidad va a ser igual a velocidad final menos velocidad inicial entre la variación del tiempo, que es tiempo final menos tiempo inicial. Esta ecuación no es más que la ecuación de la pendiente. Debo tener en cuenta que la aceleración en el movimiento rectilíneo uniformemente variado es constante. ¿Okay? Ahora, debo tener en cuenta también para trabajar con las gráficas del movimiento rectilíneo uniforme y movimiento rectilíneo uniformemente variado que se pueden realizar también cálculos por el método de las áreas. Eso no más para el movimiento rectilíneo uniforme con la gráfica de velocidad versus tiempo para yo poder calcular el desplazamiento. Esto es si no quiero realizar cálculo por las ecuaciones de movimiento. Entonces, debo tener en cuenta la figura que se forma debajo de esa pendiente constante en la gráfica de velocidad versus tiempo del movimiento rectilíneo uniforme. Esa gráfica o esa imagen que se forma debajo de esa constante, de esa línea constante, entonces, si yo le calculo el área, entonces esa área va a ser igual al desplazamiento. Si yo aplico la ecuación que corresponde a esta figura, o sea, la ecuación para calcular área que corresponde a esta figura, entonces no es más que el desplazamiento. Ahora, con respecto a las gráficas del movimiento rectilíneo uniformemente variado, si me paro en la gráfica de velocidad versus el tiempo, esa gráfica que se forma debajo de la pendiente, entonces, o esa imagen que se forma debajo de la pendiente, esa figura, yo con su ecuación o con su fórmula, yo puedo calcular el área y esa área no es más que el desplazamiento. Ahora, si yo me voy a la gráfica de aceleración con respecto al tiempo del movimiento rectilíneo uniformemente variado, entonces, y yo observo la gráfica o la imagen que se forma debajo de esa pendiente, que es una constante en la aceleración, entonces, y a esa figura le ubico su ecuación para calcular área y le calculé el área, entonces esa área no es más que la variación de velocidad. Entonces, lo que debo tener en cuenta acá es que para yo poder trabajar con las gráficas o resolver ejercicio por el método de gráfica del movimiento rectilíneo uniforme
y movimiento rectilíneo uniformemente variado, entonces yo me puedo apoyar, aparte de los puntos que me dan en la gráfica, o sea, los puntos que refieren al tiempo y a la posición o a la velocidad o a la aceleración, yo me apoyo entonces también con las ecuaciones de movimiento rectilíneo uniforme y movimiento rectilíneo uniformemente variado. Aparte, también con las ecuaciones de cálculo de área de figura, en este caso para calcular desplazamientos, tanto en el movimiento rectilíneo uniforme y movimiento rectilíneo uniformemente variado, como la de calcular variación de velocidad en el movimiento rectilíneo uniformemente variado. En resumen, con respecto a las gráficas del movimiento rectilíneo uniforme y movimiento rectilíneo uniformemente variado, podemos decir que el significado del área debajo de la gráfica depende del tipo de gráfico. Vamos a observar el resumen con estas dos tablas. Para el movimiento rectilíneo uniforme tenemos los tres tipos de gráfica: de posición con respecto al tiempo, de velocidad con respecto al tiempo y de aceleración con respecto al tiempo. En la gráfica de posición con respecto al tiempo, su forma típica en el movimiento rectilíneo uniforme va a ser una diagonal. Si va creciente, entonces la velocidad es positiva. Si va decreciente, entonces la velocidad es negativa. La pendiente representa a una velocidad, que esa velocidad es constante. Y el área debajo de esa gráfica no tiene significado físico. La gráfica de velocidad con respecto al tiempo del movimiento rectilíneo uniforme nos va a dar una línea recta constante. La pendiente representa a la aceleración, o la recta representa a lo que es la aceleración, y esa aceleración va a ser igual a 0, porque en el movimiento rectilíneo uniforme no existe aceleración, porque la velocidad es constante. El área debajo de la gráfica de lo que es velocidad versus tiempo del movimiento rectilíneo uniforme representa al desplazamiento. En la gráfica de aceleración con respecto al tiempo nos va a dar entonces una línea recta hacia el X positivo en todo el eje 0, donde no va a existir o no suele interpretarse esa recta, ya que la aceleración es nula. Y no va a existir área debajo de esa gráfica, ya que la aceleración es 0, no existe aceleración en el movimiento rectilíneo uniforme. La tabla de resumen con respecto al movimiento rectilíneo uniformemente variado, de posición con respecto al tiempo, velocidad con respecto al tiempo y aceleración con respecto al tiempo, se denota de la siguiente manera. Para la gráfica de posición con respecto al tiempo, nos va a dar una forma típica de una parábola abierta o cerrada, donde si la parábola está abierta, entonces quiere decir que lo que es la aceleración va a ser positiva. Si la parábola está cerrada o hacia abajo, entonces quiere decir que la aceleración es negativa. Esa parábola representa, o sea, la pendiente de esa parábola, ¿okay? Si trazamos una raya y trazamos una pendiente, entonces ella va a representar lo que es la velocidad instantánea, que va a variar con respecto al tiempo. Ahora, el área que se va a formar debajo de esa figura, de esa parábola, no tiene significado físico en la cinemática. La gráfica de velocidad con respecto al tiempo de movimiento rectilíneo uniformemente variado, entonces va a estar representada por lo que es una pendiente, una recta que va a ser una pendiente. ¿Okay? Si esta pendiente va hacia arriba o va creciente, significa que la aceleración es positiva. Si esta pendiente va en decreciente, significa que la aceleración es negativa. Ok, la pendiente representa lo que es la aceleración, y esa aceleración va a ser constante. Ahora, el área debajo de esa pendiente no es más que el desplazamiento, o sea, representa al desplazamiento. Ahora, la gráfica de aceleración versus el tiempo en el movimiento rectilíneo uniformemente variado va a ir formada o se va a formar por medio de una recta constante, que puede estar hacia arriba, que me indica que la aceleración es positiva, o puede estar hacia abajo, que me indica que la aceleración va a ser negativa. Esa pendiente no suele interpretarse, y el área que se forma debajo de esa pendiente no es más que la variación de velocidad. Ahora, el área debajo de la gráfica solo tiene significado físico en la gráfica de velocidad versus el tiempo, aceleración y aceleración versus el tiempo. En la gráfica de posición versus el tiempo, el área no representa ninguna magnitud utilizada en la cinemática.
Ejercicios de gráficas del movimiento rectilíneo uniforme y movimiento rectilíneo uniformemente variado. El ejercicio número 1 nos dice que la gráfica muestra la velocidad en función del tiempo de un automóvil que parte del reposo y acelera uniformemente. ¿Cuál es la aceleración del automóvil? Literal A. Literal B. ¿Qué velocidad alcanza a los 8 segundos? Y el literal C. ¿Qué distancia recorre en los primeros 8 segundos? Como pueden observar, aquí tenemos una gráfica de velocidad con respecto al tiempo donde se proyecta una diagonal, ¿okay? Una pendiente. Yo sé que dentro de la gráfica del movimiento rectilíneo uniforme y movimiento rectilíneo uniformemente variado, la que me proyecta una diagonal en lo que refiere a la velocidad con respecto al tiempo es el movimiento rectilíneo uniformemente variado, lo que me denota que estoy en presencia de un ejercicio de movimiento rectilíneo uniformemente variado. Acá me mandan a calcular cuál es la aceleración del automóvil, qué velocidad alcanza a los 8 segundos y qué distancia recorre en los primeros 8 segundos. El literal A que me dice cuál es la aceleración del automóvil, entonces yo automáticamente me voy a apoyar en las ecuaciones de movimiento rectilíneo uniformemente variado, que me dice que la aceleración va a ser igual a la variación de velocidad entre la variación del tiempo, teniendo en cuenta que la variación de velocidad va a ser igual a velocidad final menos velocidad inicial, y la variación del tiempo va a ser igual al tiempo final menos tiempo inicial. ¿Okay? Entonces acá yo puedo decir que la aceleración va a ser igual a la velocidad final. Si observan acá, la velocidad final va a ser igual a 24 y la velocidad inicial va a ser igual a 0. El tiempo final va a ser igual a 8 y el tiempo inicial va a ser igual a 0. Sustituyendo valores, me queda entonces que la aceleración va a ser igual a la variación de velocidad, que la velocidad final es 24, menos la velocidad inicial, que es 0, sobre la variación del tiempo, que el tiempo final es 8, menos el tiempo inicial, que es 0. 24 menos 0 es 24, 8 menos 0 es 8, quedándome 24 sobre 8. Y 24 entre 8 es igual a 3. Entonces, la aceleración va a ser igual a 3 metros sobre segundos al cuadrado. Y ahí tengo resuelto mi literal A. Para mi literal B, que me mandan calcular la velocidad que alcanza a los 8 segundos, entonces yo automáticamente, yo sé que a los 8 segundos, sin preciso calcular, me voy acá al tiempo, cuando han transcurrido 8 segundos, observo acá, entonces ese cuerpo o ese automóvil va a tener una velocidad de 24 metros sobre segundos. Entonces aquí yo sé que a los 8 segundos mi velocidad va a ser de 24 metros sobre segundo. Y aquí tengo resuelto lo que es el literal B. El literal C me dice qué distancia recorre en los primeros 8 segundos. Okay. Entonces acá en los primeros 8 segundos, si observo, entonces a los 8 segundos yo quiero saber qué distancia recorre, que no es más que el desplazamiento. Yo fácilmente puedo usar las ecuaciones de movimiento rectilíneo uniformemente variado o puedo utilizar el método de las áreas. A los 8 segundos, entonces yo observo que la pendiente me forma una figura, o sea, debajo de la pendiente se forma una figura que es un triángulo rectángulo. ¿Okay? Y yo puedo calcular el área de esa figura y esa área de esa figura va a ser la representación de lo que es el desplazamiento, que es la distancia recorrida. Yo sé que esa figura, el área de esa figura, que es un triángulo rectángulo, va a ser igual a base por altura entre 2. Aquí sustituyo valores, digo que esa distancia o ese desplazamiento va a ser igual a la base por altura entre 2, donde la base, que es esta que está acá, va a ser igual a 8, ¿okay? Que es el tiempo. Y la altura va a ser igual a 24, que es la velocidad. Entonces digo 8 por 24 entre 2. 8 por 24 entre 2 me va a dar igual a 96 metros. Y ese va a ser el resultado. El ejercicio número 2 nos dice que la gráfica a continuación muestra la posición en función del tiempo de un móvil que se mueve con movimiento rectilíneo uniformemente variado. Nos mandan a calcular literal A, cuál es la posición inicial, literal B, cuál es la velocidad inicial, literal C, cuál es su aceleración cuando el cuerpo ha recorrido 50 metros. Y en ese punto, que va a tener un tiempo de 5 segundos y una posición de 50 metros, la velocidad instantánea o final es nula. O sea, la velocidad final en ese punto se va a considerar 0. Y literal D, ¿qué posición tendrá a los 10 segundos? Entonces, observamos acá, vemos que
es una parábola y como es una parábola, yo sé que refiere a lo que es la gráfica de posición con respecto al tiempo del movimiento rectilíneo uniformemente variado. Acá yo me voy a apoyar también para poder resolver el ejercicio con las ecuaciones del movimiento rectilíneo uniformemente variado. ¿Okay? Entonces, analizo acá y observo que voy a tener en lo que es el punto de partida, el punto de inicio, voy a tener un desplazamiento o una posición de 20 metros y voy a tener un tiempo de 0 segundos. Cuando el tiempo está en 0 segundos, la partícula está posicionada a 20 metros. En el segundo punto, si observo acá, cuando han transcurrido 5 segundos, la partícula va a estar a una posición de 50 metros. Y cuando han transcurrido 10 segundos, la partícula va a tener una posición de 140 metros. Aquí puedo determinar entonces que la posición inicial de la partícula va a ser 20 y la final va a ser 40. Y el tiempo inicial de la partícula va a ser 0 y el tiempo final va a ser 10. Una vez ya haber tenido claro esto, entonces yo puedo empezar con la resolución del ejercicio. El literal A me dice cuál es la posición inicial. Fácilmente, la posición inicial, cuando está en la posición inicial o cuando la partícula está en su posición inicial, entonces el tiempo allí va a ser 0. Entonces, yo sé que en la posición inicial, cuando el tiempo es 0, la partícula va a tener una posición de 20 metros cuando el tiempo es 0. Entonces, mi posición inicial va a ser igual a 20 metros. No es preciso calcularlo. ¿Okay? Cuando el tiempo es 0, que es la posición inicial, la partícula está posicionada a 20 metros. Luego me mandan a calcular cuál es la velocidad inicial. Aquí dice que la velocidad inicial es la pendiente de la recta tangencial en un tiempo 0. ¿Okay? Con la información disponible, la estimamos con puntos extremos, con coordenadas extremas. Yo sé que para yo calcular alguna velocidad, yo puedo utilizar la ecuación de la recta del movimiento rectilíneo uniformemente variado, que me dice que lo que es la velocidad es igual al desplazamiento entre la variación del tiempo, donde el desplazamiento es igual a posición final menos posición inicial sobre tiempo final menos tiempo inicial. Me está diciendo que que estime puntos extremos. Entonces yo voy a usar la posición inicial y la posición final como punto extremo. Entonces acá yo tengo entonces que mi velocidad inicial va a estar en el punto de inicio y mi velocidad final va a estar en el punto final, en el punto de llegada, el punto final. ¿Okay? Entonces acá yo puedo sustituir valores. Digo que la velocidad inicial va a ser igual a mi posición final, que en este caso va a ser 140, ¿okay? Menos mi posición inicial, que va a ser 20, sobre mi tiempo final, que va a ser 10, sobre menos mi tiempo inicial, que va a ser 0. Entonces, una vez sustituidos los datos extraídos de lo que es el gráfico, voy a decir entonces que mi velocidad inicial en los puntos extremos, teniendo en cuenta el punto extremo, que es 140 metros, entonces va a ser la siguiente. 140 menos 20 es 120, 10 menos 0 es 10, 120 entre 10 va a ser igual a 12 metros sobre segundo. Esa va a ser mi velocidad inicial. El literal C me dice cuál es su aceleración cuando el cuerpo ha recorrido 50 metros, que está en el punto tiempo 5 y posición 50 metros, donde su velocidad en ese punto va a ser nula, o sea, la velocidad final va a ser nula, se va a considerar 0. Entonces, para eso yo me voy a apoyar en la ecuación para el cálculo de velocidad de movimiento rectilíneo uniformemente variado, que me dice velocidad final al cuadrado va a ser igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por el desplazamiento. Teniendo en cuenta que el desplazamiento va a ser igual a posición final menos posición inicial. Entonces acá observo, digo que la velocidad final, yo sé que me están diciendo acá que cuando el cuerpo está posicionado a 50 metros, la velocidad final se va a considerar nula, va a ser igual a 0. Entonces, donde va velocidad final, yo voy a sustituir por 0. Sustituyo valores y digo que la velocidad final, que es 0, va a ser igual a la velocidad inicial, que ya la calculé, que es 12 metros sobre segundo, esto elevado al cuadrado, más 2 veces la aceleración, aquí más porque el cuerpo está acelerado, porque si se dan cuenta, acá tengo una parábola totalmente abierta, lo que me indica que la aceleración es positiva. Entonces, por eso lo estoy acelerando. Digo más 2 veces la aceleración
por el desplazamiento, que el desplazamiento es la posición final menos la posición inicial. Y acá la posición final va a ser igual porque me están pidiendo cuando el móvil se encuentra ubicado o parado a los 50 metros. Cuando se encuentra parado a los 50 metros, su posición inicial va a ser 20 y su posición final va a ser 50. Entonces digo, su posición final, que es 50, menos su posición inicial, que es 20, que esto es el desplazamiento. Entonces me queda que la posición final, que es 0, va a ser igual a 12 al cuadrado, es 144, más 50 menos 30 menos 20 es 30, por 2 es 60, entonces me queda 60 la aceleración, ¿okay? Donde yo puedo despejar este 144 que está que está en el segundo miembro con la aceleración, lo puedo pasar al primer miembro, ¿ok? Como está sumando, lo paso restando. Esto porque debo despejar la aceleración. Entonces me va a quedar igual que la aceleración, o 60, la aceleración va a ser igual a menos 144. Porque este 144 positivo pasa al otro miembro negativo. Se me queda 60 veces la aceleración, va a ser igual a menos 144. Si despejo la aceleración, entonces este 60 que está multiplicando la aceleración va a pasar a dividir a 140 o al menos 144. A yo dividir menos 144 entre 60, entonces me va a quedar una aceleración de menos 2,4 metros sobre segundos al cuadrado. Lo que me está indicando que la partícula va a estar desacelerada. ¿Okay? En ese punto, no totalmente, sino en este punto, la partícula va a estar desacelerada. El literal D me dice qué posición tendrá a los 10 segundos. Para yo calcular la posición a los 10 segundos no es más que utilizar la ecuación de posición del movimiento rectilíneo uniformemente variado, que me dice que la posición en un referido tiempo va a ser igual a la posición inicial más la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Acá, entonces, como me están pidiendo lo que es la posición que tendrá ese móvil a los 10 segundos, entonces, ¿dónde va el tiempo? Yo voy a utilizar el tiempo de 10 segundos. Entonces, sustituyo valores y tengo entonces que la posición a los 10 segundos va a ser igual a lo que es la posición inicial. ¿Cuánto es la posición inicial? Yo sé que la posición inicial de la partícula es 20, más lo que es la velocidad inicial, que es 12 metros sobre segundo, por el tiempo, que es el tiempo el cual me piden esa posición, que es 10 segundos. Más porque la partícula está acelerada, un medio de ¿quién? Un medio de la aceleración, que es menos 2,4 por el tiempo elevado al cuadrado. Vean que acá yo digo que la partícula está acelerada porque automáticamente yo sé que lo que es esta aceleración que me dio negativa en el punto 50, al yo colocarla en la fórmula, me va a desacelerar la partícula, porque menos por más menos. ¿Okay? Entonces acá resuelvo y me queda que la posición va a ser igual a 20, que es la posición inicial, por o más la resolución de lo que es la resolución de lo que es 12 por 10, que es 120, menos la resolución de un medio por la aceleración por el tiempo elevado al cuadrado, que me va a dar 120. Y este menos, como le estaba diciendo, ya me indica que la partícula o el móvil va a estar desacelerado, porque menos por más, menos. ¿Okay? Ya resolviendo esto matemáticamente, sumo 20 más 120 y le resto 120, quedándome que la posición a los 10, a un tiempo de 10 segundos, va a ser igual a 140 metros. El ejercicio número 3 nos dice que la gráfica que se muestra de la velocidad en función del tiempo de un móvil que parte del origen con posición inicial igual a 0 metros, nos piden determinar A, la aceleración en cada tramo, B, calcular la posición del móvil a los 3 segundos, 7 segundos y 10 segundos, y C, qué tipo de movimiento realiza el móvil en cada tramo. Acá pueden observar, tenemos una gráfica de velocidad con respecto al tiempo. Esta gráfica, observándola, pues no la podemos determinar en sí qué tipo de movimiento es, si es un movimiento rectilíneo uniforme o movimiento rectilíneo uniformemente variado, porque observamos que lo que es
el móvil en su trayectoria va a ascender, va a descender y va a permanecer constante. Entonces, esto es lo que se llama una gráfica mixta, donde interviene el movimiento rectilíneo uniforme y movimiento rectilíneo uniformemente variado, los dos movimientos. ¿Okay? Entonces, antes de empezar el ejercicio, entonces yo voy a definir los tramos y puedo decir que el tramo 1 va a ir dado entre un tiempo de 0 segundos y 3 segundos. El tramo 2 va a ir dado entre un tiempo de 3 segundos y 7 segundos. Y el tramo 3 va a ir dado entre un tiempo de 7 segundos y 10 segundos. Acá me mandan a calcular lo que es la aceleración en cada tramo en el iterar A. ¿Okay? Entonces, para yo calcular la aceleración en cada tramo, entonces yo me voy a apoyar en lo que es la ecuación para calcular aceleración del movimiento rectilíneo uniformemente variado. Y la ecuación me dice que la aceleración va a ser igual a la variación de velocidad entre la variación del tiempo, teniendo en cuenta que la variación de velocidad va a ser igual a velocidad final menos velocidad inicial. Y la variación de tiempo va a ser igual al tiempo final menos el tiempo inicial. Entonces ya tengo los tres tramos, voy a calcular entonces la aceleración en cada tramo. Para eso yo debo determinar cuál es mi velocidad final e inicial de cada tramo y cuál es mi tiempo final e inicial de cada tramo. Observando entonces lo que es el tramo 1, tengo que mi velocidad final en el tramo 1 va a ser igual a 20 metros sobre segundos. Y mi velocidad inicial en ese tramo 1 va a ser igual a 0 metros sobre segundo. Al igual que mi tiempo final en el tramo 1 va a ser igual a 3 segundos. Y mi tiempo inicial va a ser igual a 0 segundos. Ya con estos valores yo puedo calcular lo que es mi aceleración en el tramo 1, que lo voy a llamar aceleración. Entonces la aceleración 1 va a ser igual a la variación de velocidad del tramo 1 entre la variación del tiempo del tramo 1, conociendo que la variación de velocidad en el tramo 1 es igual a la velocidad final en el tramo 1, que es 20, menos la velocidad inicial en el tramo 1, que es 0, sobre el tiempo final en el tramo 1, que es 3, menos el tiempo inicial en el tramo 1, que es 0. Entonces voy a tener que la aceleración en el tramo 1 va a ser igual a 20 menos 0 es 20, 3 menos 0, 3. 20 entre 3, entonces voy a tener aceleración 1 igual a 6,67 metros sobre segundos al cuadrado. Y me indica que la partícula va a estar acelerada, o sea, va a ir hacia arriba porque la aceleración es positiva, va a ir en forma ascendiente, ¿ok? O creciente. Ya una vez calculado lo que es la aceleración en el tramo 1, entonces voy a hacer lo mismo en el tramo 2. Para aplicar la ecuación en el tramo 2, debo definir las velocidades finales iniciales en el tramo 2 y los tiempos finales iniciales en el tramo 2. Entonces, aquí voy a tener que la velocidad final en el tramo 2 va a ser igual a 20 metros sobre segundos. Y la velocidad inicial en el tramo 2 va a ser igual también a 20 metros sobre segundo. El tramo 2 inicia con una velocidad de 20 metros sobre segundo y termina con una velocidad de 20 metros sobre segundo. No hay variación de velocidad. ¿Okay? Entonces, podemos decir que estamos en un tramo donde se está realizando un movimiento rectilíneo uniforme, porque no varía la velocidad en este tramo. Entonces acá yo calculo lo que es mi aceleración y me queda que mi aceleración en el tramo 2 va a ser igual a la variación de velocidad entre variación del tiempo, conociendo que la variación de velocidad va a ser igual a la velocidad final del tramo 2, que es 20, menos la velocidad inicial en el tramo 2, que es 20. Entonces voy a tener 20 menos 20. Y el tiempo final del tramo 2 es 7 y el tiempo inicial es 3. Voy a tener 7 menos 3. Entonces 20 menos 20 es 0. 7 menos 3, 4. 0 entre 4, 0. Me va a decir que la aceleración en el tramo 2 va a ser igual a 0 metros sobre segundo al cuadrado. Que sin preciso de calcular, yo no sé dar cuenta que en este tramo no hay aceleración porque estamos en presencia de una recta que es constante, horizontal, y eso se da en el movimiento rectilíneo uniforme en lo que es la gráfica de velocidad con respecto al tiempo. Entonces la aceleración 2 va a ser igual a 0 metros sobre segundos al cuadrado. Una vez determinada la aceleración en el tramo 2, entonces yo voy a calcular la aceleración en el tramo 3. Para eso debo definir el punto de velocidad final e inicial
en ese tramo y tiempo final e inicial en ese tramo. Entonces tengo que, para eso yo digo que en el tramo 3, que es de 7 a 10, voy a tener una velocidad final que va a ser igual a 10 metros sobre segundo y voy a tener una velocidad inicial que va a ser igual a 20 metros sobre segundos. Voy a tener un tiempo que va a ser igual a 10 segundos, que es un tiempo final, y voy a tener un tiempo inicial que va a ser igual a 7 segundos. Sustituyo valores en la ecuación y digo que en el tramo 3 de 7 a 10 segundos la aceleración 3 va a ser igual a la velocidad final, que es 0, menos la velocidad inicial, que es 20. Aquí tengo la velocidad final que termina en 0 y tengo la velocidad inicial que empieza en 20. Tengo el tiempo final que es 10 y tengo el tiempo inicial que es 7. Entonces digo 0 menos 20 menos 20, 10 menos 7, 3. Menos 20 entre 3 me da entonces una aceleración en el tramo 3 igual a menos 6,67 metros sobre segundos al cuadrado. Como la aceleración es negativa, yo puedo decir que el móvil va desacelerado. Y si podemos observar en la gráfica, vemos que empieza a descender, lo que me indica es que el móvil va desacelerado. ¿Okay? Coincide totalmente con el resultado. Una vez calculadas las 3 aceleraciones en la gráfica, entonces yo voy a ir al literal B, que es calcular la posición del móvil a los 3 segundos, a los 7 segundos y a los 10 segundos. Acá para calcular esas posiciones, yo puedo hacerlo de dos maneras. Puedo hacerlo por las ecuaciones de movimiento rectilíneo uniforme y movimiento rectilíneo uniformemente variado, o por áreas de las figuras que se forman debajo de esas pendientes o de la recta. ¿Okay? Por lo más fácil, yo lo voy a hacer por el método de área. ¿Okay? Entonces, si observo por el método de área, entonces yo tengo que la primera figura es un triángulo rectángulo. Y para el triángulo rectángulo, su ecuación para calcular área es base por altura entre 2. La segunda figura es un rectángulo y su ecuación para calcular área es base por altura. La tercera figura es también un triángulo rectángulo y su fórmula para calcular área es base por altura entre 2. Una vez ya obtenidas las ecuaciones para calcular las áreas de cada figura, entonces yo puedo empezar a calcular lo que es las posiciones de cada tramo. Eso tomando en cuenta cada figura y su ecuación para calcular el área. Si me voy a lo que es el tramo 1, que refiere a un tiempo de 0 a 3 segundos, entonces yo puedo decir que allí voy a aplicar la ecuación de triángulo rectángulo de cálculo de área, que me dice que la área va a ser igual a base por altura entre 2. Entonces digo, la posición a los 3 segundos, porque tenemos un tiempo de 3 segundos, que es el tiempo máximo del tramo, del primer tramo, porque me van a calcular la posición del móvil en 3, 7 y 10 segundos. Y en 3 termina el primer tramo. Entonces, digo, la posición a los 3 segundos va a ser igual a un medio de la base por la altura, aplicando la ecuación de área. Entonces digo, la posición a los 3 segundos va a ser igual a un medio de la base. ¿Cuánto es la base? Bueno, del punto 0 a 3 hay 3. Entonces digo, 3 por la altura. ¿Cuánto es la altura? Bueno, la altura va a ser la velocidad. Observen, entonces la altura va a ser 20. Entonces digo, un medio de la base que es 3 por la altura que es 20. Entonces multiplico 3 por 20, son 60, entre 2, 30. Voy a tener entonces que la posición del móvil a los 3 segundos va a ser igual a 30 metros. Una vez calculada la posición del móvil a los 3 segundos, entonces me voy a calcular la posición del móvil a los 7 segundos. Tener en cuenta acá que voy a tomar en cuenta todo el tiempo transcurrido desde 0 a 7, ¿ok? Porque me están pidiendo a los 7 segundos. Entonces voy a tener en cuenta desde el punto 0 hasta el 7. Y desde el punto 0 hasta el 7 se me están formando dos áreas. El área del primer tramo y el área del segundo tramo, cual debo sumar, pero para eso debo calcular el área del segundo tramo, ya que tengo el área del primer tramo. Entonces digo, hasta el tiempo 7, entonces se trabaja con el tramo 1 más el tramo 2. Ya el área del tramo 1 ya lo tengo, que es 30 metros. Voy a calcular el área del tramo 2. Y el tramo 2 es una figura que es un rectángulo y su área es base por altura. Entonces digo, el área del tramo 2, que es un rectángulo, va a ser igual a la base por su altura. ¿Cuánto es su base? Bueno, su base es 7 menos 3, 4. O sea que del punto 3 al punto 7 hay 4. Y su altura va a ser igual a 20. Entonces digo, 4 por 20 son 80 metros. Pero ese es el área del rectángulo nomás. Y yo necesito calcular la posición desde el punto 0 al 7. O sea que esa área de ese rectángulo debo sumarle el área anterior,
que es el área del triángulo rectángulo, que son los 30 metros. Entonces sumo los 30 metros más los 80 metros del rectángulo y me da una posición de 110 metros. Esa va a ser la posición del móvil cuando han transcurrido los 7 segundos. ¿Okay? La sumatoria de la primera posición con la segunda posición. ¿Okay? Entonces, una vez ya calculado la posición a los 7 segundos, entonces me voy a calcular la posición a los 10 segundos. Observen, la posición a los 10 segundos, entonces voy a tomar en cuenta el tiempo que pasa desde 0 a los 10 segundos. Cuando han transcurrido ese tiempo, entonces el móvil se ha desplazado por 3 tramos, que es el tramo 1, por el tramo 2 y el tramo 3. Entonces, la posición del móvil a los 10 segundos va a ser la sumatoria de lo que es la posición del tramo 1 más la posición del tramo 2 más la posición del tramo 3. Yo sé que la sumatoria de la posición del tramo 1 y del tramo 2 va a ser igual a 110 metros. Entonces me faltaría calcular la posición de lo que es el tramo 3. En este caso voy a usar el método de las áreas. Entonces veo que aquí tengo una figura que es un triángulo rectángulo y el área de un triángulo rectángulo va a ser igual a base por altura entre 2. Entonces voy a hallar la posición de lo que es el tramo 3 o el área del tramo 3 para yo poder sumarla con las demás posiciones y calcular la posición total hasta los 10 segundos. Entonces acá tengo que lo que es la posición hasta los 10 segundos va a ser igual a la sumatoria del tramo 1 más el tramo 2 más el tramo 3. Yo sé que el tramo 1 más el tramo 2 son 110 metros, me faltaría calcular el tramo 3. Y el tramo 3, acá lo tengo que es un triángulo rectángulo y el área de un triángulo rectángulo es base por altura entre 2. Entonces, la base de este triángulo del tramo 3 va a ser igual a 10 menos 7, 3. Y la altura va a ser igual a 20 metros sobre segundo. Entonces digo, 3 por 20, 60. Entre 2 va a ser igual a 30 metros, aplicando un medio de la base por altura. Entonces acá ya yo tengo el área o la posición del tramo 3. Entonces debo sumar la posición del tramo 3 con la posición del tramo 1 y la posición del tramo 2 para poder hallar la posición a los 10 segundos. Entonces digo, la posición del tramo 3, o sea, a los 10 segundos, va a ser igual a la posición del tramo 1, que es 30, más la posición, más la sumatoria, o sea, o la sumatoria del tramo 1 y el tramo 2, que es 110, más la sumatoria de lo que es el tramo 3, que es 30. O también lo pueden hacer de la siguiente manera. La posición del tramo 1, que es 30 metros, más la posición del tramo 2, que es 80 metros, más la posición del tramo 3, que es 30 metros. Y me va a dar la posición a los 10 segundos de 140 metros. Esa va a ser las posiciones. A los 3 segundos voy a tener una posición de 3 metros. A los 7 segundos voy a tener una posición de 110 metros. Y a los 10 segundos voy a tener una posición de 140 metros. Acá se ha ido resolviendo sumando las posiciones. ¿Okay? Porque se pide una posición en un tiempo determinado máximo de 10 segundos. Ya una vez resuelto lo que es el literal B, voy a resolver lo que es el literal C, que me dice qué tipo de movimiento realiza el móvil en cada tramo. Observando acá, tengo que en el tramo 1, como es la gráfica de velocidad con respecto al tiempo, entonces en el tramo 1 voy a tener un movimiento rectilíneo uniformemente variado, pero acelerado, porque la pendiente va a ir ascendiendo, ¿okay? Va a ir creciendo. Voy a tener un movimiento rectilíneo uniformemente variado, pero acelerado. En el tramo 2, que va de los 3 segundos a los 7 segundos, observo que la velocidad permanece constante. Y si la velocidad permanece constante, entonces voy a tener un movimiento rectilíneo uniforme. En el tramo 3, observo que acá tengo una pendiente y la pendiente va a ir descendiendo o decreciendo. Entonces, lo que me indica que voy a estar ante un movimiento rectilíneo uniformemente variado, pero desacelerado. Entonces, los tipos de movimientos que se dan son los siguientes. En el tramo 1, del 0 al 3 segundos, un movimiento rectilíneo uniformemente variado, acelerado, donde la aceleración es mayor que 0. La velocidad aumenta de 0 a 20 metros sobre segundos. En el tramo 2, que va de 3 a 7, voy a tener un movimiento rectilíneo uniforme donde la aceleración es constante, donde la velocidad es constante y la aceleración va a ser igual a 0. ¿Okay? Y se va a mantener esa
velocidad en 20 metros sobre segundo. En el tramo 3, que va de 7 a 10 segundos, voy a tener un movimiento rectilíneo uniformemente variado, pero desacelerado, donde la aceleración va a ir descendiendo porque es negativa y por lo tanto la velocidad va a disminuir de 20 metros sobre segundo a 0 metros sobre segundo, o sea, de 20 a 0 metros sobre segundo. Y esa es la resolución del ejercicio. El ejercicio número 4 nos presenta una gráfica que muestra la posición en función del tiempo de un móvil que se mueve en movimiento rectilíneo uniforme. Nos piden calcular literal A, lo que es la velocidad en cada tramo, literal B, calcular la aceleración en cada tramo, literal C, calcular la aceleración media o promedio entre el tiempo de 0 segundos y 12 segundos, literal D, calcular el desplazamiento total entre el tiempo de 0 segundos y 12 segundos. Acá pueden observar que estamos ante una gráfica de posición con respecto al tiempo, donde se observan en diferentes tramos que se proyecta una diagonal o una pendiente, lo cual nos indica que estamos ante un movimiento rectilíneo uniforme. Acá vamos a determinar los tiempos que hay entre cada tramo. Observa que en el tramo 1 va a estar entre un tiempo en 0 y 4 segundos. El tramo 2 va a estar entre un tiempo entre 4 y 9 segundos. Y el tramo 3 va a estar entre un tiempo entre 9 y 12 segundos. Entonces, acá como resolución nos piden calcular literal A, lo que es la velocidad en cada tramo. Acá observando cómo es movimiento rectilíneo uniforme, entonces yo puedo calcular la velocidad con la ecuación de movimiento rectilíneo uniforme, que me dicen que la velocidad es constante y va a ser igual al desplazamiento entre la variación del tiempo, teniendo en cuenta que el desplazamiento es posición final menos posición inicial sobre la variación del tiempo, que es tiempo final menos tiempo inicial. ¿Okay? Esta velocidad que es constante me la están pidiendo por cada tramo. Entonces voy a ir calculando la velocidad por cada tramo. Yo voy a necesitar por cada tramo la posición final y la posición inicial. En el tramo 1, su posición final, entonces observando la gráfica, va a ser igual a 40 metros y su posición inicial va a ser igual a 0, al igual que su tiempo final va a ser igual a 4 y su tiempo inicial también va a ser igual a 0. Entonces, sustituyendo valores en la ecuación, voy a tener que la velocidad 1, que es constante del tramo 1, va a ser igual a la posición final, que es 40, menos la posición inicial, que es 0, sobre el tiempo final, que es 4, menos el tiempo inicial, que es 0. Resolviendo esto, matemáticamente me queda que la velocidad inicial va a ser igual a 10 metros sobre segundo positivo. Ya una vez determinado la velocidad en el tramo 1, entonces me voy al tramo 2. Para yo poder calcular lo que es la velocidad en el tramo 2, también debo yo identificar las posiciones. Entonces, el tramo 2, recuérdense que va de un tiempo desde 4 a 9 segundos. ¿Okay? Entonces, mi posición inicial, mi posición final en el tramo 2 va a ser igual a 70 metros. Y mi posición inicial en el tramo 2 va a ser igual a 40 metros. Mi tiempo final en el tramo 2 va a ser igual a 9 segundos y mi tiempo inicial va a ser igual a 4 segundos. Sustituyendo valores, entonces voy a tener que la velocidad en el tramo 2 va a ser igual a mi posición final, que es 70, menos mi posición inicial, que es 40, sobre mi posición final, que es mi tiempo final, que es 9, menos mi tiempo inicial, que es 4. 9 menos 4, 5. 70 menos 40, 30. Entonces me va a quedar 30 entre 5. Y 30 entre 5 es igual a 6 metros sobre segundo. Entonces mi velocidad 2 va a ser igual a 6 metros sobre segundo. Yo una vez calculado el tramo 2, entonces me voy a ir a estudiar lo que es el tramo 3. Voy a aplicar la misma ecuación, por lo tanto necesito conocer tanto la posición final como la posición inicial. La posición final del tramo 3, entonces va a ser igual a 10 y la posición inicial del tramo 3 va a ser igual a 70, porque él va a iniciar en 70 y va a ir descendiendo hasta 10. ¿Okay? Mi tiempo final del tramo 3 es 12 y mi tiempo inicial es 9. ¿Okay? 12 y 9. Sustituyo valores y tengo que mi velocidad en el tramo 3 va a ser igual a mi posición final, que es 10,
acá lo tengo, menos mi posición inicial, que él inicia en 70, porque va descendiendo. ¿Ok? Va descendiendo. Va a iniciar en 70. Sobre mi tiempo final, que es 12, menos mi tiempo inicial, que es 9. Él termina en 12 y inicia en 9 segundos. Aplicando matemática, me queda que mi posición final, que es 10, menos 70, me va a quedar menos 60. Y mi tiempo final, que es 12, menos 9, me va a quedar 3. 60 entre 3 va a ser igual a 20 metros sobre segundo. Negativo, porque menos por más, menos. Lo que me indica que la velocidad en el tramo 3 va a ser igual a menos 20 metros sobre segundo. Y pueden observar acá ya lo que es el móvil empieza a descender, lo cual su velocidad va a ser negativa. ¿Ok? Ya resuelto lo que es mi velocidad en cada tramo, entonces ya puedo ir por el literal B, que es calcular la aceleración en cada tramo. Acá, si podemos observar, para yo calcular la aceleración en cada tramo, el ejercicio me dice que esta es una gráfica de movimiento rectilíneo uniforme. Y si es una gráfica de movimiento rectilíneo uniforme, entonces no existe aceleración. La aceleración va a ser nula. Entonces, la aceleración en el tramo de 0 a 4 segundos es 0, que es la aceleración 1. La aceleración entre el tramo 2, que es de 4 a 9 segundos, que es la aceleración 2, también va a ser 0 metros sobre segundo al cuadrado. Y la aceleración en el tramo 3, que va de 9 a 12 segundos, que la vamos a llamar aceleración 3, también va a ser igual a 0 metros sobre segundos al cuadrado, porque estamos en presencia de movimiento, de una gráfica de movimiento rectilíneo uniforme en donde no hay aceleración. O sea, no es preciso calcular. El literal C me dice calcular la aceleración media promedio entre 0 segundos y 12 segundos. Ok. Bien, sabemos que estamos en un movimiento rectilíneo uniforme donde no hay aceleración, pero en todo el trayecto de esa partícula ella sufrió cambios, ¿ok? Ella sufrió cambios. Y si nosotros podemos analizar completamente y calcular lo que es la velocidad instantánea, vamos a ver que la velocidad varía en lo que es la velocidad instantánea. Entonces, esos cambios bruscos que hubo, por ejemplo, del tramo 1 al tramo 2 y al tramo 3, entonces al final nos puede dar lo que es una aceleración media o una aceleración promedio. ¿Ok? Entonces, esa aceleración media o promedio yo la voy a calcular por la ecuación de aceleración del movimiento rectilíneo uniformemente variado, que me dice que la aceleración, en este caso media o total o promedio, va a ser igual a la velocidad final menos la velocidad inicial sobre el tiempo final menos el tiempo inicial, que nos indica que entonces que la aceleración es igual a la variación de velocidad entre la variación del tiempo. Entonces, me están pidiendo esa aceleración media desde el punto de partida hasta el punto de llegada, desde 0 segundos hasta 12 segundos. O sea, desde que partió la partícula hasta que la partícula llegó a su punto final. ¿Okay? Por eso se llama aceleración promedio o aceleración total. ¿Ya? Entonces acá yo puedo decir entonces que mi aceleración promedio va a ser igual a lo que es mi velocidad final menos mi velocidad inicial, entre mi tiempo final menos mi tiempo inicial. Yo sé que la velocidad inicial va a ser igual a 10, ¿ok? A 10 metros sobre segundo, porque ya la calculé acá. O sea, es la velocidad que se da en el primer tramo, ¿ok? La velocidad en el primer tramo, que es una velocidad constante porque es un movimiento rectilíneo uniforme en el primer tramo, no cambian las velocidades en los tramos. Entonces yo sé que esa velocidad en el primer tramo es 10 metros sobre segundo. Entonces allí va a estar mi velocidad inicial en el primer tramo, que es 10 metros sobre segundo. Y mi velocidad final va a estar en el último tramo, que es el tramo de llegada, ¿ok? Y en ese tramo la velocidad final también es constante y ya la calculamos. En ese tramo que va del 9 al 12 segundos, entonces esa velocidad es de menos 20 metros sobre segundo, que es el último tramo. O sea, aquí llega la partícula con una velocidad de menos 20 metros sobre segundo y acá sale una partícula con una velocidad de 10 metros sobre segundo. Entonces va a ser mi velocidad inicial 10 metros sobre segundo y mi velocidad final menos 20 metros sobre segundo. Ya una vez tenido mis dos velocidades, yo también puedo entonces denotar mi tiempo final y mi tiempo inicial. Mi tiempo inicial va a ser 0 y mi tiempo final va a ser 12. Entonces digo, mi aceleración promedio va a ser igual a mi velocidad final, que es menos 20, menos mi velocidad inicial, que es 10 metros sobre segundo, sobre mi tiempo final, que es 12, menos mi tiempo inicial, que es 0. Entonces me va a quedar
menos 20, menos 10, lo sumo y coloco el mismo signo. Acá lo voy a sumar porque tienen el mismo signo, o sea, menos y menos, ¿ok? Digo 10, 20 más 10, 30. Se queda el mismo signo, entonces me queda menos 30. Y aquí resto lo que es 0, 12 menos 0, que es 12. Divido menos 30 entre 12 y me va a dar entonces una aceleración promedio de menos 2,5 metros sobre segundos al cuadrado. Repito, acá estamos en una gráfica de movimiento rectilíneo uniforme donde no hay aceleración, pero ese móvil sufrió, o sea, está compuesto por 3 tramos. En esos 3 tramos él cambió de velocidad, ¿ok? O sea, en cada tramo estuvo constante, pero hubo cambio de velocidad. Entonces, lo que se está pidiendo es la aceleración promedio. Al llegar acá, tuvo que haber tenido una aceleración, que es una aceleración promedio, porque hubo cambio de velocidad, ¿ok? ¿Cambio de velocidad dónde? Cuando se pasó de un tramo a otro, ¿ya? Ya una vez resuelta lo que es el literal C, que es la aceleración, la aceleración promedio desde el tiempo 0 al 12, o sea, el tiempo inicial al tiempo final, entonces yo voy a calcular también el desplazamiento total entre el tiempo inicial, que es 0, y el tiempo final. Para yo calcular ese desplazamiento total, entonces yo me voy a apoyar en la ecuación de desplazamiento, que me dice que el desplazamiento es igual a la posición final menos la posición inicial. Observando acá, yo sé que mi posición final va a estar dado en el tiempo de 12 segundos y mi posición inicial va a estar dado en el tiempo de 0 segundos. Entonces, mi posición final, acá observen, va a ser cuando tiene 12, entonces vamos a tener una posición final que es a donde llega la partícula llegó aquí, y al llegar aquí, me voy a mi eje de las X, donde está mi posición, y sé que va a tener una posición final de 10, ¿ok? De 10 metros. ¿Y de dónde arrancó la partícula? Bueno, arrancó de 0. Entonces mi posición inicial va a ser 0 y mi posición final va a ser 10. Ese va a ser el desplazamiento, ¿ok? Entonces voy a tener mi desplazamiento total va a ser igual a mi posición final, que va a ser 10, menos mi posición inicial, que va a ser 0. Entonces, 10 menos 0 es igual a 10 metros. Entonces, ese va a ser mi desplazamiento. El móvil termina 10 metros a la derecha del punto de donde comenzó, que se desplazó solamente 10 metros. No es la distancia recorrida, es el desplazamiento, ¿okay? Que relaciona la posición final con la posición inicial. Y esa es la resolución del ejercicio. Ejercicios propuestos como retroalimentación. El ejercicio número 1 nos dice que la siguiente gráfica representa la posición en función del tiempo de un móvil que se mueve en línea recta con movimiento rectilíneo uniforme. A. ¿Cuál es la posición inicial? B. ¿Cuál es la velocidad del móvil? Y C. ¿Cuál será la posición del móvil en un tiempo de 8 segundos? El ejercicio 2 nos dice que en la siguiente gráfica representa la velocidad en función del tiempo de un móvil con movimiento rectilíneo uniformemente variado. Calcular A. ¿Cuál es la velocidad inicial? B. ¿Cuál es la aceleración del móvil? Y C. ¿Cuál es el desplazamiento entre un tiempo de 0 segundos y 10 segundos? El ejercicio 3 nos dice que en la siguiente gráfica representa la posición en función del tiempo de un móvil con movimiento rectilíneo uniformemente variado. Calcular A. ¿Cuál es la posición inicial? B. ¿Cuál es la velocidad inicial? C. ¿Cuál es la aceleración del móvil? Y D. ¿Cuál será la posición a un tiempo de 6 segundos? Conclusión. Las gráficas del movimiento rectilíneo uniforme y movimiento rectilíneo uniformemente variado son herramientas claves para interpretar el movimiento de un móvil. En el movimiento rectilíneo uniforme, la posición varía linealmente con el tiempo y la velocidad se mantiene constante, reflejando la aceleración nula. En el movimiento rectilíneo uniformemente variado, la aceleración constante provoca cambios uniformes en la velocidad y una variación cuadrática en la posición. El análisis de esta gráfica permite comprender, predecir y resolver problemas de movimiento de manera visual y matemática. Como recomendaciones se tienen las siguientes: identificar siempre qué tipo de movimiento estás utilizando, si es el movimiento rectilíneo uniforme o movimiento rectilíneo uniformemente variado. Se pide también relacionar cada gráfica con sus significados físicos antes de realizar los cálculos. También
Presta atención a las unidades y mantén coherencias en los resultados. Utiliza las gráficas para visualizar la información y detectar errores. Practica con diferentes ejercicios para fortalecer tu comprensión. Verifica siempre si tus respuestas tienen sentido en el contexto del problema.